Este glaciar, como muchos otros, está perdiendo hielo. Los glaciares son el mejor termómetro para detectar las subidas de temperatura de todo el planeta. Los preferidos por los investigadores para estudiar el cambio climático se encuentran en este laboratorio natural único, la Antártida. Se asegura que si la Antártida se derritiese, el nivel de los océanos subiría más de 60 metros. En el año, yo creo que fue el 93 o el 94, los ecologistas, Greenpeace, WWF, ya denunciaban el calentamiento global, denunciaban el cambio climático, y el panel de Naciones Unidas de expertos científicos oficial dijo: no podemos demostrar que haya una relación entre las actividades humanas y el cambio del clima. Y entonces todo el mundo se rió de Greenpeace y ridiculizó a Greenpeace y a WWF, ¿no? Pero esto fue el año 93 o 94, y en el 97 o 98, pues el panel de Naciones Unidas dijo: hay síntomas de que pudiera haber relación, ¿no? Y ya se reía al menos. Y en el 2002 o 2003, en el último informe, dice: hay una relación maligna entre las actividades humanas y el cambio climático, ¿no? Hasta los expertos en icebergs están impresionados con estas imágenes que manda el satélite. Ahí abajo hay una gigantesca masa de hielo a punto de desprenderse de la Antártida, al sur de Nueva Zelanda. Mide unos 300 kilómetros de largo por unos 30 de ancho. 11.000 kilómetros cuadrados de superficie helada, más o menos como Asturias, que flotarán en el océano en cuanto el bloque se desprenda del continente. Que se sepa, no será el iceberg más grande registrado, porque hay datos de otro mucho mayor hace unos 40 años. Los seres humanos somos ahora conscientes del extraordinario poder que tienen nuestras actividades. En un experimento desgraciado, vamos a decirlo así, pero espectacular, fue el que ocurrió después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Durante 2 días no hubo ningún vuelo comercial. Y en los cambios que se produjeron, la diferencia de temperatura entre el día y la noche fueron de medio grado. Solamente con 2 días de que no hubiera vuelos comerciales, hubo un cambio significativo, medible, importante en las diferencias de temperatura entre día y noche. Esto nos da una idea del poder que tenemos para transformar las cosas. El gigante blanco se ha despertado y nada parece ya poder detenerlo. Lo que los políticos tratan de determinar es a partir de qué momento asistiremos a las consecuencias catastróficas que esto va a tener para el planeta. I politici oramai sono a corto raggio, guardano al domani, al dopodomani. 5 anni è già troppo lontano, però comunque 5 anni per la loro rielezione, ma non ad altri effetti, quindi hanno un orizzonte temporale molto corto. E ormai vivono per essere eletti, insomma, non hanno grandi principi, non hanno grandi ideali, forse non ci sono più, non dico che sia colpa loro, quindi perseguono l'obiettivo di massimizzare i propri voti, punto e basta. Creo que hasta esa gente que rige el mundo, yo creo que pueden tener que poder llegar a la inteligencia de hacer la misma reflexión y llegar al mismo punto que hemos llegado todos, ¿no? Que sí, pero el problema es que creo que no tienen acceso al freno ya. El calentamiento atmosférico no es un peligro futuro, ya lo tenemos aquí. En el siglo XX la temperatura de la Tierra subió 6 décimas. La influencia de la actividad humana en este calentamiento está ya fuera de toda duda. El último informe realizado por un panel de científicos para Naciones Unidas vaticina sequías, hambrunas, epidemias, inundaciones, si no se reduce la emisión de los gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. The temperature change is 6, 7, 8, 9 or more degrees. There's no conversation I can have with the viewers on how we would begin to deal with this. 9 degrees Fahrenheit separates us from the last ice age.
Los rescates se suceden. Sale por la ventana una familia entera, incluyendo un bebé de 3 días. Menudo comienzo para una vida. Las aguas de 2 ríos se vierten implacables en el lago Dongting. Desde el aire es más fácil hacerse una idea de lo que está pasando en algunas zonas del centro de Europa. A 15 kilómetros de Praga es imposible saber por dónde baja el cauce del río. En Europa el cambio climático deja sus secuelas con tormentas, sequías e inundaciones torrenciales. Las temperaturas han subido y las olas de calor dejan atrás un alto coste en vidas humanas. Estos fueron los primeros síntomas inquietantes que llegaron al centro de Europa. Entonces, algunos científicos dijeron, solo podremos decir algo cuando nuestros nietos miren hacia atrás, dentro de 50 o de 100 años. Pero para entonces, quizás sea ya demasiado tarde. Hoy podría haberse encendido ya la luz roja de la desestabilización térmica del planeta. Standard economists believe that growth is always good, for instance, whereas a lot of growth now is actually destruction. We knew that something bad was due to happen, but we didn't take it seriously enough. We did not succeed in persuading the politicians that the Earth was in danger. Tendemos a ser demasiado prudentes, pero la teoría de la conservación se refiere siempre al dilema de Nerón. Dicen que Nerón no quería, como nos enseñaban de niños, que ardiera Roma porque era ateo y malísimo, ¿no? O era pagano y malísimo. Que Nerón lo que vio es que empezaba un incendio en Roma y subió a una colina para ver cómo se podía atajar mejor. Y entre dudas y dudas, dice, no estoy seguro, lo atajo por allí, por allá, ¿qué hago? Pues no sé, pues a ver si se me ocurre algo tocando el arpa, pues se le quemó Roma, ¿no? Hoy día los expertos en clima están de acuerdo en una cosa. El mundo va a ser cada vez más caliente en los próximos años. Las consecuencias variarán según la latitud. Inviernos más fríos, veranos más calientes, inundaciones, aludes, tormentas, sequías. Estamos evidentemente ante una situación más que problemática. Se ha calculado, pero no se sabe con certeza cuál es el límite, pero se usa una cifra que es, digamos, podríamos llamarla cifra mágica, pero mágica en el sentido de referencia, que son los 2 grados centígrados como valor de referencia para lo que se considera interferencia peligrosa con el clima. Es decir, esa cifra sería una cifra de bajo ningún concepto llegar a ella. Es decir, tendríamos que hacer todo lo posible porque la Tierra no llegase a superar esa cifra, porque de producirse se desencadenarían unos fenómenos, no son de un día para otro, pero serían, digamos, irreversibles. Every year, because while the Earth tries to cool itself, and soon it will fail altogether, and it will move rapidly up to a much hotter state that it will stay at for a very long time. El año 2003 fue una ola de calor aquí en Europa que hoy sabemos que los estudios que se han hecho nos indican que las probabilidades que tenía de que ese evento tan extremo fuese como consecuencia de un cambio climático son del orden de un 70-80%, es decir, que queda menos de un 30% para explicarlo con el clima pasado. Probablemente un juez aceptaría que con esas cifras en la mano, la gente que murió en 2003 murió como consecuencia del cambio climático. O alguna de esa gente que murió en esa ola de calor. Lo mismo algún ciudadano o alguna asociación quiere emprender acciones por los 6.000 que murieron en España y los casi 30.000 que murieron en Europa. No son cifras pequeñas.